Llegó sin llamar la atención, con una maleta vieja y una sonrisa serena. Nadie reconoció a Lionel Messi y por eso lo trataron como a alguien sin valor. La recepcionista lo humilló, el personal lo menospreció, pero en silencio él anotaba nombres, gestos, juicios. Al día siguiente reveló ser el dueño del hotel y, en lugar de castigar, ofreció perdón. Esta es una historia sobre miradas que juzgan y corazones que sanan. ¿Y tú sabrías acoger a alguien sin saber quién es? El viento de aquella mañana soplaba con una delicadeza inusual, como si el propio tiempo dudara en avanzar. Era una de esas mañanas silenciosas en las que el mundo parece caminar más despacio. La puerta giratoria del hotel se deslizó suavemente para dar paso a un hombre que no llamaba la atención a primera vista. Sus pasos eran lentos, medidos, casi tímidos. Lionel Messi entró al vestíbulo con la mirada baja y un maletín desgastado entre las manos. El cuero ya agrietado, las asas resecas por el tiempo. Nada en su apariencia decía quién era. Nada, salvo el silencio sereno que lo acompañaba. Vestía con sencillez, como alguien acostumbrado a pasar desapercibido. Pero sus ojos decían otra cosa. Eran ojos de quien ha visto mucho, soportado mucho, caminado por desiertos internos que pocos se atreverían a cruzar. Ojos de quien aprendió a no esperar bondades, pero aún así, ofrecerlas. Al otro lado del mostrador, la recepcionista levantó la vista y, en un instante fugaz, lo juzgó por completo. Era joven, eficiente, con una mirada afilada como navaja. Sus ojos recorrieron a Messi de arriba abajo con una prisa impaciente. En su mente no era más que otro huésped extraño, tal vez un vagabundo con suerte, alguien fuera de lugar, sin importancia. Alzó una ceja, suspiró con fastidio y extendió un formulario con un gesto brusco, sin siquiera esbozar una sonrisa. ¿Nombre completo?, preguntó, ya tecleando, como si quisiera evitar cualquier conversación. Lionel Messi, respondió él, casi en un susurro. Ella se detuvo por un segundo. El nombre le sonó familiar, pero enseguida descartó el pensamiento. Era imposible. El Lionel Messi que ella conocía vivía en mansiones, rodeado de guardaespaldas, con relojes caros y coches brillantes. Aquel hombre, con un maletín viejo y zapatos gastados, no podía ser él. «Documentos, por favor», dijo secamente, evitando mirarle a los ojos. Messi entregó lo que le fue pedido con una leve sonrisa. Su mirada permanecía serena, como la de alguien que entiende más de lo que revela. La recepcionista, sin levantar la vista, continuó el trámite con desgano, anotando los datos con un desdén silencioso. Al terminar, le extendió la llave de una habitación con gesto apresurado, señalando hacia los ascensores con el mentón. Habitación 104, al final del pasillo. No es gran cosa, pero servirá. Él agradeció con un leve asentimiento. La sonrisa seguía ahí, pequeña, discreta, pero real. Era el tipo de sonrisa que desarma, si alguien se dignara a mirar de verdad, pero nadie lo hizo. Todo lo contrario. Dos empleados que observaban desde lejos murmuraron comentarios burlones. Uno de ellos rió, y la recepcionista sonrió de lado, como reafirmando su propia arrogancia. Messi caminó hacia el ascensor en silencio, cargando su maletín como si fuera un tesoro. Cada paso resonaba en el vestíbulo como una pequeña oración que nadie escuchaba. Mientras tanto, en un rincón del salón, una mujer mayor limpiaba discretamente unos jarrones con plantas. Sus ojos, pequeños y atentos, llevaban la marca del tiempo. Miró a Messi con una atención poco común, y sus labios se entreabrieron con un reconocimiento repentino. Lo conocía. El mundo podía olvidarlo, pero ella jamás olvidaría los ojos de aquel niño que un día, hace décadas, atravesó dificultades con fe y perseverancia. Aquel niño que había ayudado a su familia en secreto, mucho antes de ser quien es. Pero no dijo nada, solo bajó la vista y continuó su trabajo con más cuidado. Sabía que hay verdades que florecen mejor en silencio. Allí arriba, las puertas del ascensor se cerraron con lentitud, y el hombre del maletín gastado desapareció por los pisos del hotel,
llevándose consigo una calma extraña, como quien sabe que ciertas respuestas no necesitan ser dadas, solo vividas. La noche cayó lentamente sobre el hotel como un manto de silencio y rutina. Luces cálidas iluminaban los largos pasillos, pero ni siquiera la claridad artificial lograba disipar el frío que Lionel Messi sentía desde que cruzó aquellas puertas. Había algo en las miradas, en los gestos contenidos, en las sonrisas que nunca se completaban, como si cada empleado hubiera aprendido, sin necesidad de palabras, a tratarlo como a un extraño incómodo, un cuerpo fuera de lugar. La recepcionista, cuyo nombre ni se había molestado en decir, mantenía el mismo tono áspero desde el primer momento. Siempre que él pasaba por el vestíbulo, ella lo miraba sin realmente verlo, y aún así lograba transmitir desprecio con cada mirada fugaz, con cada frase dicha por obligación. Una tarde, cuando se acercó a preguntar el horario del desayuno, fue recibido con un suspiro impaciente. «Señor, ya informamos ese horario en la recepción. Está en la tarjeta de la habitación». Él volvió a sonreír, tan amable como siempre. «Disculpe, es que la tarjeta se mojó un poco». Ella lo interrumpió con un gesto de desdén y se dio vuelta, murmurando algo que no se alcanzó a oír, pero cuyo tono no necesitaba traducción. Dos empleados al lado rieron discretamente. Parecía que burlarse de aquel hombre silencioso se había convertido en una pequeña tradición no declarada. Lionel Messi, sin embargo, no decía nada. A cada gesto de frialdad respondía con paciencia. A cada mirada que lo minimizaba, ofrecía un silencio que, por dentro, dolía más de lo que dejaba ver. Esa forma de juzgar, tan automática, tan deshumanizante, ya la conocía desde hacía mucho. Y aunque hubiera vivido tantas cosas, aún dolía. Quizá porque lo que hiere no es el juicio en sí, sino la constatación de que los ojos del mundo siguen ciegos a lo esencial. Subía poco a poco por la escalera lateral, evitando el ascensor, en parte para ejercitar su cuerpo ya cansado, en parte para tener tiempo de reflexionar. En cada piso, sus pasos resonaban entre memorias y oraciones, como si cada escalón devolviera el eco de una infancia donde el desprecio era habitual y la esperanza se tejía a mano, con fe y silencio. En el tercer piso, una escena lo conmovió. Un joven empleado, tal vez un pasante, empujaba un carrito de toallas y al verlo acercarse, fingió atender una llamada para evitar saludar. Fue sutil, casi imperceptible, pero Messi lo notó. Él lo notaba todo. Había aprendido a leer los gestos mínimos, los rechazos disimulados, las invitaciones que nunca se decían. Más tarde, al bajar a cenar, encontró el restaurante del hotel casi vacío. Al pedir una mesa, el maître dudó por un instante, como quien piensa dos veces antes de servir a alguien de apariencia tan común. Luego, señaló una mesa al fondo, junto a la puerta de la cocina, donde el olor a frituras se mezclaba con el ruido de los cubiertos apurados. Fue allí sin protestar. Comió despacio, observando las miradas que lo evitaban, las risas que surgían entre los camareros, como si compartieran algún secreto sobre él. A veces, la vergüenza se manifiesta a través de la risa. Es la risa de quien teme enfrentar su propia dureza. Mientras tanto, en la planta baja, la camarera anciana seguía con su rutina silenciosa. Lo observaba desde lejos, con un respeto sagrado. Era la única en ese edificio que sabía. Sabía quién era, lo que había hecho, lo que representaba. Pero más aún, sabía que su silencio ocultaba una misión. Lo había reconocido en el instante en que entró al hotel, pero decidió guardar ese secreto como quien guarda una reliquia. Existía una deuda silenciosa entre ella y aquel hombre. Años atrás, cuando perdió a su esposo y casi fue desalojada junto con sus nietos, una donación anónima pagó todas sus deudas y dejó una nota. El bien que hiciste regresa. Nunca supo quién fue, hasta reconocer el brillo sereno de sus ojos aquella mañana. No dijo una palabra, solo lo acompañaba con los ojos húmedos
en cada pequeño gesto de amabilidad que él seguía ofreciendo, aun siendo humillado. Sabía que no estaba allí por casualidad. Sabía que estaba poniendo a prueba algo más profundo que la paciencia, la humanidad de aquellos corazones. Una noche, Messi cruzó nuevamente el vestíbulo y vio a una pareja entrar, con maletas caras y modales exigentes. La recepcionista se puso de pie de inmediato. La sonrisa que nunca había usado con él floreció de golpe como una flor entrenada. Llamó al camarero, ofreció agua fría, bromeó con el hijo pequeño de la pareja. La diferencia en el trato era tan evidente que hasta las paredes parecían incómodas. Messi simplemente observó. Luego se dio vuelta y siguió hacia su habitación. Caminaba despacio, con el maletín en la mano, ese maletín del que tantos se burlaban por parecer viejo. Pero dentro no solo había ropa y objetos personales, había cartas, memorias, recuerdos de toda una vida marcada por la fe, el esfuerzo y una decisión radical: no devolver al mundo lo que el mundo le daba, sino aquello que desearía recibir de él. Y así, entre puertas cerradas y corazones ciegos, Lionel Messi continuaba su travesía en aquel hotel. No por casualidad, sino por misión. La habitación 104 no solo era pequeña, era un espacio olvidado, como si lo hubieran sacado a toda prisa de la lista de alojamientos dignos. Las paredes mostraban señales de humedad, la ventana no cerraba del todo bien y el aire tenía un leve olor a abandono. Había allí una frialdad que iba más allá de la temperatura. Era una frialdad de descuido, de indiferencia. El tipo de lugar reservado no solo para huéspedes comunes, sino para aquellos de los que no se espera que permanezcan mucho tiempo. Lionel Messi entró, colocó su maletín sobre la cama y respiró hondo. No era la primera vez que se encontraba en un lugar así. De hecho, una parte de él siempre se había sentido más en casa en sitios humildes que en los palacios que el mundo intentó ofrecerle. Se quitó los zapatos con calma, encendió la pequeña lámpara de noche y se sentó en la butaca apoyada en el rincón. Al lado, sobre una mesa sencilla de madera, descansaba su mayor tesoro, un cuaderno envejecido por el tiempo, con la tapa de cuero gastada y los bordes doblados. Era su cuaderno de gratitud. Allí estaban anotados nombres, fechas, pequeños gestos y grandes dolores transformados en oración. Cada página era un recuerdo vivo de que su camino no se había hecho solo de victorias deportivas, sino de encuentros humanos, muchos de ellos invisibles para el mundo. Había relatos de personas que alguna vez lo ayudaron cuando no tenía nada para ofrecer, de choferes de autobús que pararon fuera de ruta por él, de profesores que le dieron palabras de aliento cuando pensaba en rendirse, de vecinos que compartieron comida sin esperar agradecimiento. Con manos lentas y precisas, abrió el cuaderno por la página marcada con un lazo rojo, tomó una pluma de tinta azul y escribió: Hoy, 18:43, fui juzgado otra vez por lo que parezco ser, no por lo que soy. La recepcionista no me miró a los ojos. Me dieron una habitación como quien da un castigo, y aún así me sentí en paz. El dolor todavía me visita, pero no guía mis pasos. La compasión permanece. Escribo: hasta quienes nos hieren merecen compasión. La tinta aún no había secado cuando un destello de memoria lo invadió. Era él, siendo niño, sentado en el escalón de una casa en Rosario, con los pies sucios y los ojos fijos en el cielo. Recordaba la voz de su madre diciendo: no importa lo que digan de ti, Lío, lo que importa es lo que haces con eso que dicen. En aquella época, cargaba con el peso de un cuerpo demasiado pequeño, demasiado frágil, para los sueños gigantes que albergaba. Pero también llevaba una fe silenciosa de que la bondad siempre encontraría la forma de florecer. De vuelta al presente, Messi miró el techo de la habitación. Allí, entre goteras secas y manchas antiguas, vio un retrato del mundo tal como lo conocía, imperfecto, herido, pero aún lleno de posibilidades. Se levantó, tomó una pequeña vela que llevaba consigo, una costumbre que mantenía en sus viajes, y la encendió sobre la mesa. La llama temblaba con suavidad,
como si reverenciara la delicadeza del momento. La luz amarilla iluminaba el cuaderno, y él hojeó algunas páginas más. Se detuvo en una de hacía 7 años, donde se leía: Camarera, hotel en Barcelona. Me dio una manta extra sin que se la pidiera. Dijo que la noche estaba fría. No sabía quién era, pero me vio. Era impresionante cómo los gestos más simples ganaban eternidad en ese cuaderno. Eran registros de la humanidad que insistía en sobrevivir incluso en tiempos de prisa, juicio y dureza. Messi mantenía el hábito de escribir desde los primeros días de su carrera, cuando los estadios gritaban su nombre, cuando los trofeos se acumulaban. Era a ese cuaderno al que volvía, porque allí no había fama, ni dinero, ni aplausos, solo verdad. Más tarde, en esa misma habitación, se sentó en el suelo, apoyado contra la pared. Observaba la vela mientras rezaba en silencio. No pedía nada, solo agradecía por los días buenos, por los difíciles, por aún tener un corazón capaz de sentir. La oración era breve, pero cargada de humildad. En medio del silencio, escuchaba el mundo allá afuera, pasos en los pasillos, puertas que se cerraban, voces apuradas, y él allí, inmóvil, firme en su misión: observar sin juzgar, perdonar sin anunciar, servir sin necesitar reconocimiento. De pronto, un suave golpe en la puerta. Se levantó y abrió. Era la camarera anciana, con un rostro excitante y una mirada llena de ternura. «Buenas noches, señor. Disculpe la molestia. Solo quería saber si todo está en orden en la habitación». Messi sonrió. «Sí, muchas gracias. Todo perfecto». Ella lo miró por unos segundos. Sabía que no era sincero en cuanto al confort, pero era genuino en su gratitud. Todo estaba lejos de ser perfecto, pero para él, lo que importaba era el gesto. Antes de marcharse, ella dijo en voz baja: «Si necesita algo, lo que sea, estaré por aquí». Él asintió con gentileza. «Gracias. Su presencia ya ayuda mucho». Y ella se fue, tocada por esa paz misteriosa que él irradiaba. Al regresar a la habitación, Messi apagó la vela, cerró el cuaderno y se acostó. El colchón era duro, las sábanas ásperas, pero durmió en paz, porque sabía que, en aquel hotel frío, estaba cultivando algo que el mundo había olvidado: la belleza de no responder con dureza a lo que solo puede curarse con amor. El sol de aquella mañana parecía distinto. Había algo en el aire, una anticipación silenciosa que recorría los pasillos del hotel como una corriente sutil de expectativa. Los empleados, acostumbrados a la rutina automatizada, fueron sorprendidos temprano con un comunicado de la administración. Todos debían presentarse en la sala de reuniones a las 9 en punto. No era común una convocatoria colectiva como esa. Comenzaron a circular murmullos, cargados de suposiciones. La recepcionista, en especial, estaba inquieta. Nunca le habían gustado las sorpresas, y aquella, sin explicación alguna, la ponía nerviosa. Aún así, mantuvo su expresión profesional y se dirigió a la sala con su misma actitud de siempre: altiva, apresurada, indiferente. Poco a poco, todos fueron llegando. Camareras, meseros, guardias de seguridad, personal de limpieza, gerentes. La sala se llenó de voces y miradas curiosas. En el centro, una silla vacía frente a un pequeño atril. Un hombre del equipo administrativo tomó la palabra, con voz seria: «Señoras y señores, gracias por su puntualidad. El motivo de esta reunión es especial. Desde hace semanas hemos recibido visitas misteriosas en nuestros hoteles del país. Hoy ha llegado el momento de revelar quién está detrás de todo esto». Un leve murmullo recorrió la sala. Las miradas se cruzaban en busca de pistas, hasta que la puerta se abrió. Lionel Messi entró. Vestía la misma ropa sencilla con la que había llegado días atrás. El mismo maletín gastado colgaba aún de su mano. No había escoltas, ni focos, ni cámaras. Solo él, sereno, tranquilo, con un brillo discreto en los ojos. El silencio en la sala fue inmediato. Algunos empleados fruncieron el ceño, sin entender.
Otros lo miraron como si tuvieran frente a ellos un fantasma. La recepcionista se quedó paralizada. Messi se colocó frente al atril, miró lentamente cada rostro presente y entonces habló, con la voz suave de quien no necesita alzar el tono para ser escuchado. Buenos días, soy Lionel Messi. Y sí, soy el nuevo propietario de este hotel. Un suspiro colectivo recorrió el ambiente. La revelación cayó como un trueno silencioso. La recepcionista llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos por la incredulidad. El joven empleado que antes fingió estar hablando por teléfono bajó la mirada, avergonzado. El maître, que lo había sentado al fondo del restaurante, desvió los ojos, visiblemente incómodo. Messi hizo una pausa, como quien deja que la realidad se asiente, y luego continuó. Durante los últimos meses he estado visitando discretamente algunos de los hoteles en los que soy inversionista. No para evaluar números ni estructuras, sino personas. Quería saber cómo somos tratados cuando el mundo cree que no tenemos nada que ofrecer, cuando no hay fama, ni títulos, ni reconocimiento, solo la apariencia de un hombre común. La recepcionista comenzó a llorar. Era un llanto contenido, pero profundo. De vergüenza, sí, pero también de algo que recién ahora comenzaba a comprender. Cuánto se había endurecido, cuánto se había dejado cegar por la prisa, el juicio, la vanidad. Messi entonces se dirigió a ella. Señora, no sé su nombre, pero sí sé cómo me miró, y más aún, sé cómo no me vio. Ella rompió en llanto, intentó disculparse, pero él levantó la mano con delicadeza, pidiendo silencio. No he venido a acusar, no he venido a castigar, he venido a contar una historia. Y entonces se sentó, abrió su maletín y sacó de dentro el cuaderno de gratitud. Lo sostuvo con reverencia. Este cuaderno contiene los nombres de las personas que, a lo largo de mi vida, me tocaron con gestos simples. No todos sabían quién era. Algunos me trataron con bondad simplemente porque eligieron ser buenos. Otros no supieron hacerlo. Pero aprendí que incluso quienes fallan merecen ser escuchados. Hizo otra pausa. Las lágrimas de la recepcionista ahora corrían libremente. Las camareras se miraban emocionadas. Incluso el gerente, habitualmente rígido, parecía conmovido. Yo era un niño frágil, sin expectativas. Muchos me dijeron que nunca llegaría lejos, pero mi madre me enseñó algo que aún conservo, que el valor de una persona se mide por cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Se levantó nuevamente, cerrando el cuaderno. Hoy quiero decir que este hotel no será más solo un lugar de alojamiento, será un espacio de sanación, de nuevos comienzos. Un lugar donde nadie será definido por su apariencia y donde cada gesto será guiado por la compasión. Luego miró, una vez más, a la recepcionista. Y usted, que me humilló sin saber, me gustaría ofrecerle un nuevo papel aquí, no como castigo, sino como una oportunidad de renacer. Ella apenas podía respirar entre sollozos. No lo merezco, señor. Fui cruel, yo. Messi se acercó y la ayudó a levantarse. Todos cometemos errores, pero pocos tienen el valor de reconocerlos. Eso, para mí, ya es un milagro. Y los milagros merecen nuevos comienzos. La sala entera aplaudió, no con euforia, sino con una reverencia rara. Era como si, en ese instante, cada uno allí hubiera sido confrontado no con un jefe, sino con su propia conciencia. Messi había desarmado a todos con el arma más poderosa que alguien puede usar, el perdón. Y aquella mañana, algo cambió para siempre en ese hotel. A la mañana siguiente de la revelación, el hotel despertó más temprano de lo habitual, pero no fue por ruidos ni alboroto. Era el propio aire el que parecía distinto, como si una brisa espiritual hubiese recorrido los pasillos durante la madrugada. Algo se había quebrado dentro de cada empleado, no como vidrio que se rompe, sino como armaduras que por fin ceden al toque de la verdad. La recepcionista, que la noche anterior había salido de la reunión con el rostro empapado en lágrimas, llegó al hotel
con pasos vacilantes. Se sentía pequeña, expuesta, avergonzada. En sus ojos cargaba el peso de una vida vivida con prisa, miedo y dureza, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, ya no sabía dónde esconderse. Antes de volver al mostrador, fue llamada a una sala reservada, donde Messi la esperaba. Él estaba sentado a la mesa, con el maletín a su lado, como siempre. Se levantó al verla entrar, con una sonrisa serena, y la invitó a sentarse. Ella dudó, con los ojos llenos de lágrimas, pero obedeció. Hubo un tiempo, comenzó ella, con voz temblorosa, en que creía que solo los fuertes sobreviven, que la amabilidad era debilidad, que juzgar era una forma de protegerse. Pero usted me desarmó. Messi la escuchaba con la mirada de quien entiende lo que no se dice. Crecí en un hogar donde el afecto se racionaba, continuó, donde las palabras venían con espinas. Aprendí a atacar antes de ser atacada, a ponerme la armadura antes incluso de que saliera el sol. Se quedó en silencio un momento, tratando de contener el llanto. Y entonces, usted apareció. Silencioso, sencillo. Y yo hice con usted lo que tantos ya habían hecho conmigo. Desprecié sin conocer. Me burlé sin razón. Herí sin tocar. Messi respiró hondo y respondió con dulzura. No he venido a condenarte. He venido a invitarte. A vivir algo nuevo. Ella levantó la mirada, sorprendida. El cargo de gerente de experiencia humana no es solo un título, dijo él. Es una misión, y solo puede ser cumplida por alguien que haya experimentado lo que es juzgar, y ser juzgado, herir y desear ser sanado. La recepcionista llevó la mano al pecho. Se sentía atravesada por aquellas palabras. ¿Pero por qué yo?, susurró. Hay tantos aquí más preparados, más puros, menos dañados. Messi sonrió con una ternura infinita. Porque a veces, quien más juzga es quien más necesita amor, y quien más necesita es quien más puede transformar. Ella rompió en llanto. No era un llanto desesperado de vergüenza, sino un llanto liberador de reconciliación. Lloraba por todo lo que había callado, por todo lo que había tragado durante los años. Lloraba por, al fin, sentirse vista. No como un error, sino como un alma en proceso de sanación. Messi extendió un pañuelo de tela. Ella lo tomó con delicadeza, como quien recibe un regalo sagrado. ¿Puede enseñarme a ser mejor?, preguntó entre sollozos. No soy maestro, respondió él. Solo soy alguien que eligió no devolver con dolor lo que la vida le ofreció con espinas. Y esa elección está al alcance de todos. La conversación terminó con un abrazo silencioso, un abrazo que curaba más que cualquier palabra. Y en ese momento, dos corazones fueron restaurados. El de ella, por haber recibido perdón, y el de él, por haber presenciado el milagro de la transformación con sus propios ojos. En los días que siguieron, algo cambió en el rostro de aquella mujer. Por fuera, seguía siendo la misma. El cabello recogido, la postura erguida, el paso rápido. Pero por dentro, algo se reordenaba. Había humildad en sus gestos, escucha en su mirada, presencia en su voz. Por primera vez, sus buenos días no eran solo formalidad. Eran semillas lanzadas con la esperanza de florecer en tierra fértil. El equipo, al principio sorprendido, comenzó a seguir de cerca esa transformación. Muchos resistían, otros se burlaban en secreto, pero poco a poco el tono fue cambiando. El ambiente, antes cargado de sarcasmo y competencia, comenzó a abrirse a diálogos más humanos. Messi lo observaba todo desde lejos, sin intervenir. Solo contemplaba, como quien cuida una llama recién encendida. Fue ella quien tuvo la idea de crear un pequeño mural junto a la recepción. Gestos que tocan. Allí, los huéspedes podían dejar notas anónimas contando momentos en que fueron bien tratados, y los empleados también podían agradecerse entre ellos. Era un gesto simple, pero profundo.
En poco tiempo, el mural se llenó de mensajes. Gracias al camarero que me trajo agua antes de que la pidiera. Agradezco a la camarera que me ayudó con el bebé. Fui recibido con una sonrisa que me sanó el día. Entre los mensajes, uno en particular se destacó. Era una tarjeta sin firma, escrita con letra firme. A la mujer que me trató con frialdad. Tú fuiste mi cura. Tu arrepentimiento me enseñó más que 1000 sermones. Gracias por mostrarme que todos podemos volver a empezar. La recepcionista reconoció la caligrafía. Era de Messi, y lloró, otra vez, pero esta vez, de alegría. Porque hay lágrimas que ya no son de dolor, son fruto de un corazón que, por fin, comprendió el valor de la compasión. Y en aquel hotel, ahora impregnado de un silencio generoso, todo comenzaba a reorganizarse, no por la imposición de normas, sino por la sutileza de un perdón que liberó. Los meses siguientes transcurrieron como las estaciones que, con paciencia, transforman el invierno en primavera. El hotel, antes uno más entre tantos, ganó algo que no se compra, no se pinta y no se construye con cemento. Ganó alma. No porque sus paredes fueran renovadas, ni porque se cambiaran los muebles, sino porque allí dentro el espíritu de la compasión se convirtió en el nuevo cimiento. La antigua recepcionista, ahora gerente de experiencia humana, caminaba por los pasillos con una mirada renovada. Ya no caminaba con prisa, sino con atención. Sus palabras llevaban menos rigidez y más intención. La misma mujer que antes juzgaba a primera vista, ahora enseñaba a otros a mirar más allá de lo visible. Lideraba talleres semanales sobre escucha activa, amabilidad práctica y empatía silenciosa. Y lo hacía con una humildad que no venía de los libros, sino de la experiencia vivida de quien cayó. Fue levantada y eligió seguir adelante con las manos extendidas. Cada nuevo empleado que llegaba recibía, junto con su gafete, un cuaderno en blanco. Era una sugerencia, inspirada en el hábito de Lionel Messi. Registrar pequeños gestos de bondad, ya fueran recibidos o presenciados. La idea parecía simple, incluso demasiado poética, pero poco a poco conquistó al equipo. La camarera dejaba notas anónimas en los cajones que ordenaba. El jardinero comenzó a colocar pequeñas frases bíblicas entre las flores de la entrada, y el joven recepcionista, antes tan cerrado, empezó a dibujar caritas sonrientes en las bandejas del desayuno. Messi no asistía al hotel todos los días. Su presencia era esporádica, silenciosa, pero bastaba con que estuviera allí para que algo en el ambiente cambiara. Siempre se sentaba en el mismo banco del jardín interior, junto a la camarera anciana que lo había reconocido desde el primer día. Compartían el silencio como dos viejos amigos que no necesitan muchas palabras. A veces ella llevaba té, otras, él traía pan, pero lo que más compartían era una visión del mundo, la de que aún vale la pena creer en las personas. Una tarde, una joven madre llegó al hotel con 2 niños pequeños. Lloraba discretamente mientras hacía el check-in. El recepcionista dudó un segundo, pero al recordar lo que había aprendido de la nueva gerente, cambió su postura. Dejó la computadora, se acercó al frente del mostrador, le ofreció un pañuelo y le dijo: «No hace falta que explique nada. Aquí está segura». Ella lloró más todavía, pero esta vez, de alivio. Al día siguiente, dejó una nota en el mural de la recepción. Creí que estaba sola, pero encontré un lugar que me recordó a Dios. El Hotel de la Compasión, como cariñosamente lo comenzaron a llamar los huéspedes, se volvió un punto de referencia, no por su lujo, sino por su calor humano. Las redes sociales se llenaron de historias conmovedoras vividas allí. No había marketing pagado, solo corazones tocados compartiendo, de boca en boca, lo que habían experimentado. Y entre tantas historias, una carta llegó una mañana. Era de un hombre mayor que se había hospedado solo una noche, semanas antes. Su letra temblorosa llenaba la hoja con una emoción incontenible. Ya no me queda mucho tiempo en esta tierra, y me he hospedado en muchos lugares, pero solo aquí encontré algo que jamás pensé volver a sentir: el sentimiento de pertenecer. Nadie me preguntó si era importante.
Nadie me trató diferente, pero todos me miraron como si mi existencia tuviera valor. Y eso, hijos míos, sana más que cualquier medicina. La carta fue enmarcada y colocada junto al mural. Todos los que pasaban por allí se detenían, aunque fuera por un instante, para recordar por qué estaban allí. En una tarde lluviosa, Messi volvió al hotel. Entró discretamente, como siempre hacía. La recepcionista, ahora con un nombre que todos conocían y respetaban, corrió a su encuentro con una sonrisa llena de significado. Ya no era la sonrisa ensayada para agradar. Era la sonrisa de quien aprendió, a través del dolor y el perdón, que servir puede ser un acto de amor. ¿Quieres su lugar en el jardín?, preguntó, como quien ofrece un altar. Messi asintió, con un gesto leve. La camarera ya lo esperaba allí, como si lo supiera. El banco de madera los acogió una vez más, ahora con los troncos de los árboles más gruesos, las flores más vivas. Hablaron sobre los cambios, sobre las notas, sobre los milagros discretos que allí florecían. Y entonces, en un momento de silencio, ella preguntó: «Fue por eso que vino como vino, ¿verdad?». Messi la miró, con la misma serenidad de siempre. Necesitaba recordarles a las personas lo que habían olvidado, y solo se ve de verdad cuando se camina sin ser visto. Ella sonrió, comprendiendo más de lo que las palabras decían. Al caer la noche, las luces del hotel se encendieron lentamente. Afuera, la lluvia cesaba, y adentro, un huésped solitario bajaba las escaleras con una maleta sencilla, la mirada baja y los hombros cansados. Pero esta vez, antes de siquiera llegar al mostrador, fue recibido con una sonrisa sincera, un gesto de cuidado, una mirada que decía: «Te vemos», porque en aquel lugar el juicio había dado paso al acogimiento, la frialdad a la ternura y la prisa al amor. ¿Y tú? ¿Ya ofreciste compasión a quien menos parecía merecerla?